Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo tutorial de matemática. Nos preparamos para aprender con muchas ganas. Gracias a todos. Ahora estudiemos los triángulos y su clasificación. Dentro de los polígonos habíamos dicho que los triángulos son unas figuras muy importantes. Y ahora vamos a conocer y recordar también los nombres que llevan de acuerdo a ciertas características. Entonces decimos que los triángulos son polígonos de 3 lados y tenemos la siguiente clasificación. Primera opción que vamos a tomar según la medida de sus lados. Por su medida se clasifican en los siguientes grupos. Aquí tenemos el primer grupo, triángulos equiláteros. ¿Qué son los triángulos equiláteros? La palabra equilátero está compuesta. X significa igualdad y látero, lado. O sea, los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus lados iguales. Los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, entonces también sus tres ángulos son iguales. Veamos aquí este triángulo. Se llama equilátero porque este lado, el de la derecha, es exactamente de la misma medida que este de la izquierda o que este lado de la parte de abajo. Y lo mismo ocurre con sus ángulos. Este ángulo va a tener la misma medida que este otro ángulo de la parte superior. Y este también va a tener la misma medida que este ángulo de la parte izquierda inferior. Eso es un triángulo equilátero, no nos olvidemos. Bueno, continuamos con otro grupo de triángulos que tiene la siguiente característica, los triángulos isósceles. ¿Cómo son estos triángulos? Son triángulos que tienen dos lados iguales, pero uno diferente. Dos lados iguales, pero uno diferente. Entonces, va a ocurrir que también tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Por ejemplo, aquí tenemos este lado es exactamente de la misma medida que este otro lado. Esos dos lados son iguales. Y este tercer lado de la parte de abajo es el que es diferente. Entonces, ¿qué voy a tener? Que este ángulo de la izquierda es exactamente igual a este ángulo de la derecha. Pero el ángulo de la parte superior es el ángulo diferente. Observen eso, observen, no tengan mucho cuidado. Y va a ocurrir también que un ángulo que se opone a su lado, miren, estos dos, este está opuesto al lado de la derecha y este al lado de la izquierda. Estos dos lados son iguales, estos dos ángulos son iguales. A estos triángulos se les denomina isósceles. Veamos un tercer grupo de los triángulos que se clasifican según su medida. Aquí tenemos a los triángulos escalenos. ¿Cómo son estos triángulos y por qué se les llama escalenos? Pues es muy facilito esto. Son todos aquellos triángulos que tienen sus lados desiguales y por lo tanto también van a tener sus ángulos desiguales. Por eso es que en algunos textos vas a leer el nombre de oblicuángulos, que se refiere a que sus tres ángulos son diferentes. Si los tres ángulos son diferentes, los tres lados también son diferentes. Entonces, esta es una primera clasificación de los triángulos tomando en cuenta la medida de sus lados. Los tres lados iguales, equiláteros. Dos lados iguales, uno diferente, isósceles. Todos los lados diferentes, escaleno. Muy sencillo. Continuamos ahora con otra clasificación. En esta clasificación de los triángulos vamos a tomar en cuenta otro elemento y vamos a ver que existen también ciertos grupos. No debemos olvidar que los triángulos son polígonos de 3 lados y la clasificación que ahora vamos a estudiar es tomando en cuenta la medida de sus ángulos. Y por la medida de sus ángulos también existen ciertos grupos. Vamos con el primer grupo. Se les llama triángulos acutángulos. Igual la palabra acutángulo significa acutar de agudo, ángulo, ángulo agudo. ¿Cómo son estos triángulos que se les llama acutángulos? Estos triángulos son aquellos que tienen
sus tres ángulos agudos. No importa si son iguales, los tres ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Como aquí en el ejemplo, este ángulo no será igual a este otro, pero es menor a 90 grados. Y este segundo ángulo también es menor a 90 grados. Y este tercer ángulo no necesariamente es igual a los otros dos ángulos, pero estos tres ángulos son menores a 90 grados. Y cuando los tres son menores a 90, se les denomina triángulos acutanglos. Súper sencillo, ¿verdad? Bueno, también vamos a conocer otro grupo de ángulos que le dan nombre a estos triángulos, los ángulos rectos, y nos da el grupo de los triángulos rectángulos. Es decir, un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto. Uno de sus ángulos tiene que ser de 90 grados. No pueden ser dos de 90, ojo, solo uno. Si uno de sus ángulos es recto, es de 90 grados, se les llama triángulos rectángulos. Veamos este gráfico. Aquí tenemos un triángulo y aquí podemos observar el ángulo que es una escuadra perfecta, este ángulo. Por este ángulo, este triángulo se llama triángulo rectángulo, por este ángulo de 90 grados. Los otros dos no interesan. Si un ángulo es de 90 grados del triángulo, se llama triángulo rectángulo. Y te cuento que este triángulo es uno de los más importantes que tiene su propia lección. Ya vas a ver en cursos superiores. Veamos otro grupo de triángulos que se clasifica de acuerdo a sus ángulos. Los triángulos obtusángulos. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Son aquellos triángulos que tienen un ángulo, un hito, que es obtuso, es decir, más de 90 grados. Tienen un ángulo obtuso. Por ejemplo, mira este ejercicio aquí. Este triángulo se le dice obtusángulo porque este ángulo de aquí, este, es más de 90 grados. Más de 90 grados. Como ves, esta es la clasificación de los triángulos. Ahora, observando las características, hacemos la tarea. Chao. Mission.